Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto en este momento es con el doctor Juan Carlos Holguín, canciller de la República, para hablar sobre estos temas que sin duda han generado también las primeras planas en estas semanas, las relaciones internacionales del Ecuador y los procesos de regularización migratoria. Doctor Holguín, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Mundo, un saludo cordial para usted también. Gracias, canciller. Las relaciones, ¿en qué estado están? ¿Hay buena, se puede considerar que existe buena salud en las relaciones internacionales? Completamente. Yo creo que es un gran momento para la visión externa del país. Venimos, de hecho, de algunos días con buenas noticias para el país. El primero, la decisión del presidente Pedro Sánchez de venir al Ecuador, poner como punto de destino de su gira América Latina a nuestro país, fue muy importante, no solamente porque él es un país de una línea política de izquierda, de una línea política distinta a la de nuestro presidente, sino que también ha puesto la importancia que tiene Ecuador en este momento en el contexto global por su asiento en el Consejo de Seguridad. Eso indudablemente fortaleció una relación bilateral que venía muy bien, pero que ahora busca profundizarse, subir los mecanismos de cooperación en objetivos comunes que tenemos. Y luego, pocos días más tarde, tener esta cumbre de la Comunidad Andina, el traspaso de la presidencia pro tempore a Perú, que tenía ya la confirmación de los presidentes Petro, Arce para su llegada a Ecuador, pero por un gesto del presidente Lasso, dadas las condiciones que tiene el presidente Pedro Castillo en Perú, que le imposibilitan venir o salir de su país, nuestro presidente, mencionaba antes, tuvo el gesto de pedir que la cumbre sea en Lima. Asistieron todos los mandatarios y, como lo manifestó el presidente peruano y el canciller de ese país, Ecuador deja una presidencia pro tempore con más de 325 reuniones en un año, lo cual fue un hito histórico para marcar varias políticas que se implementaron y que pusieron a una comunidad andina después de una pandemia a jugar un rol fundamental. Nos alegró mucho que la visión de Colombia, del nuevo presidente Petro, sea la misma, fortalecer la comunidad andina, la visión del presidente Arce igual, y esperamos ahora con la presidencia pro tempore de Perú que se complementen muchas de las acciones que inició Ecuador, el presidente Lasso, en este primer año. No obstante, se ha cuestionado un poco lo que ocurre a nivel internacional con la imagen del país, y voy a mencionar este caso que, aunque estoy consciente que no corresponde directamente a un tema de Cancillería, ya está, entendemos, en el ámbito de finanzas, pero sí hay un problema con la imagen del país. Por ejemplo, el caso Perenco, y hay otros casos que están ya en trámite. Incluso se ha presentado una apelación a un laudo en otro de los temas relacionados con empresas. Pero el caso Perenco preocupa porque no ha habido un pago, no ha habido un plan de pago. Se ha pedido el congelamiento de activos en Luxemburgo primero, ahora en Reino Unido, también en Singapur, y esto sin duda afecta a la imagen. Incluso se ha dicho el riesgo país podría ser uno de los primeros efectos que se sientan. Creo que hay que ser cuidadoso en cómo se analiza que esto sea la imagen del Ecuador, más allá de, como usted menciona, que se trata de un tema financiero. El riesgo país no es solamente la imagen del Ecuador. Entonces creo que ahí hay que tener una prudencia necesaria para entender que la imagen del Ecuador en este momento a nivel de inversiones es una de las mejores en la región. De hecho, el estado de sus finanzas públicas así lo demuestran. La última sesión que existió con empresarios españoles lo demuestra así. Más de 40 empresarios españoles que vinieron en misión con el presidente Sánchez, que se quedaron además en el Ecuador, no siguieron la gira del presidente Sánchez. Y esto sí, hay que tomarlo en cuenta para después entrar a analizar estos casos como el de Perenco,
que son casos que están siendo tratados al más alto nivel, no solamente por nuestro procurador, por nuestro ministro de Finanzas, sino también en términos de relaciones diplomáticas para siempre dar un mensaje no solamente de cumplimiento, sino de seriedad de nuestro país. El caso Perenco es un caso de un gobierno anterior que dejó en indefensión completa a nuestro país por medidas tomadas de manera unilateral. De todas formas, en este gobierno se debió asumir ya una responsabilidad, que era el pago, y de acuerdo a la resolución de 2021, y el pago hace un mes exactamente, se había comprometido en realizar un plan de pagos. Ha pasado este mes y Perenco nuevamente solicitó congelamiento de activos en otros dos países. Esto es lo que de alguna forma a los analistas, a quienes han seguido muy de cerca el tema económico, preocupa. Más que preocuparme, a mí me parece que habría que tener la responsabilidad de también tomar la posición de Perenco formalmente, no solamente la de los abogados o a nivel de lo que han sacado algunos medios de comunicación. Yo creo que pronto existirá un acuerdo, porque hay vías de diálogo constantes con la compañía. Lamentablemente es un valor que afecta mucho al Ecuador, pero que tiene que ser cumplido. Así quienes estamos representando al Estado de forma pasajera tenemos la responsabilidad de dar ese mensaje al mundo. Y como le menciono, la preocupación es que fruto de esa manera en la que se trató al Estado hace unos años, hoy tendremos que responder por muchos más, y ese es un problema. La semana pasada, inclusive, en Brasilia se discutió una nueva sentencia sobre pueblos originarios de allá. Por el otro lado, se ha iniciado el tema de Chevron también, pero hay un país que responde, hay un país que se encuentra, como menciono yo, dando una imagen no solamente de estabilidad, sino de lo positivo que es en este momento invertir en nuestro país, una estabilidad financiera importante, una de las menores inflaciones en la región. A pesar de las manifestaciones últimas, creo que esa fotografía financiera da mucha estabilidad al público extranjero y a los mercados. Ahora que estemos en Nueva York, aprovecharemos también para dar un mensaje directo a los mercados sobre estas consultas que acertadamente usted las pone sobre la mesa, porque es así, generan preocupación, generan un disparo del riesgo país. Muchas veces yo pienso que no nos damos cuenta lo que cuesta para el país, por ejemplo, haber bajado el riesgo país casi de 1.400 puntos a 700. Vienen las manifestaciones y esto sube y es difícil nuevamente bajar, pueden pasar muchos años. O cuando una asamblea, por más bien aspectos de politiquería, no toma una bandera del Estado, del país, y genera mensajes que para el extranjero son importantes. Cuando vivimos en democracia, por eso casi siempre pienso yo que es necesario que exista una visión de Estado, más allá de las diferencias políticas internas. Esto sucede en muchos países, precisamente para que la política exterior sea una política que represente al país en unidad. Ya a eso me refiero precisamente, independientemente del gobierno del que fuera la responsabilidad. Sabemos y tenemos fechas para eso también, para establecer ciertas responsabilidades. Eso ya será un tema interno, pero hay obligaciones que cumplir, y esa falta de cumplimiento de obligaciones, que nos guste o no, las tenemos que... falta de cumplimiento, Fausto, y eso por eso yo le invito más bien a que se haga con mayor profundidad el análisis. No soy yo el responsable de la política financiera, sí. Pero le puedo manifestar que no hay una falta de cumplimiento. Lo que hay en este momento es lo que después de cualquier proceso legal se tiene que hacer, y entendemos a los abogados de la otra parte, de solicitar precisamente los mecanismos que garanticen su pago, pero yo estoy seguro que pronto habrá una resolución. Así es como se ha llevado con la responsabilidad de un país que debe cumplir sus deudas, como usted lo manifiesta. Y el caso Chevron, que usted lo ha mencionado, seguramente y lamentablemente podrá ser un dolor de cabeza aún más grande. Lo será, Fausto, pero ahí es donde viene un país que puede en este momento
mostrar la responsabilidad y sobre todo el pensamiento en un bien común que trasciende a los gobiernos. No quiero dejar pasar otro de los temas que sí, sin duda es importante. Ustedes han enviado una carta diplomática a China a propósito de esta invasión de barcos chinos en nuestro mar territorial. ¿En qué estado está esto? ¿Cómo se ha logrado controlar? ¿Cómo se podría lograr frenar esto que suele ocurrir con mucha frecuencia y que afecta a nuestro mar territorial, a nuestra soberanía? Gracias por su pregunta, Fausto, porque me permite hoy por primera vez dar un agradecimiento público al gobierno chino por haber logrado durante todo este proceso respetar no solamente la territorialidad del mar ecuatoriano, sino también cooperar activamente para que luchemos contra este fenómeno de pesca que muchas veces es pesca internacional, con bandera internacional, que tiene bandera china, pero también tiene un componente muchas veces de contaminación complejo de pesca ilegal. Uh-huh. Y hemos tenido un diálogo permanente mostrando nuestras preocupaciones diplomáticamente, haciendo pública muchas veces cuando veíamos que se acercaban estas flotas, pero el gobierno chino respondió siempre a los llamados de Ecuador. Y ha pasado ya la temporada de pesca del calamar gigante hace pocas horas y nuevamente por segundo año consecutivo el gobierno del presidente Lasso ha logrado que no haya una afectación no solamente ecológica sino de otros tipos también a nuestra biodiversidad, que es lo más importante en este momento. Habrá que garantizar de aquí en adelante también un control permanente y evitar y tener este tipo de comunicación permanente con algunos gobiernos y para evitar que se repita. Así es, Fausto, porque este es un fenómeno que realmente afecta no solamente al Océano Pacífico, sino que nosotros hemos visto precisamente en este año, y por eso hicimos público en su momento la preocupación, venía una flota muy, muy grande desde el extremo sur del continente y era uno de los mejores años de calamar gigante por la temperatura de las aguas cerca además a nuestras Islas Galápagos. Y como usted menciona, lo que se necesita es una política pública transnacional y sobre todo más definitiva. Canciller, otro de los temas, y con esto terminamos el proceso de regularización migratoria para los ciudadanos venezolanos. Se ha hablado ya de un proceso inicial, se habla de al menos 500,000 venezolanos que estarían en nuestro país y que se requiere algún tipo de regularización para su permanencia. Efectivamente es una política quizás de las más audaces que ha tomado el presidente Lasso, haber tomado la decisión de regularizar la situación de más de 500,000 personas, especialmente venezolanas, que han decidido estar aquí. Es importante, es un proceso de regularización que tiene dos objetivos. El primero, precisamente hacer un primer censo en toda la magnitud de este fenómeno migratorio por la data que tenemos con el apoyo tanto de ACNUR, de la OIM y liderados por el Ministerio del Interior. Sabemos que hay más de 517,000 hermanos venezolanos acá, pero este será un censo que nos permitirá tener un panorama completamente oficial. La primera etapa es para ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos regulares de frontera. Esperamos que sean más de 370,000 personas que se empezarán a registrar desde el día de mañana en la plataforma Estoy Aquí. Uh-huh. Y la segunda fase para ciudadanos venezolanos que entraron por puestos no regulares. Esto sucedió especialmente en época de la pandemia. Calculamos que son más de 170,000. Y una tercera fase para ciudadanos de otros países. Pero el segundo objetivo de este gran plan de regularización también tiene que ver con poder determinar si una mínima cantidad de esos ciudadanos pueda representar una amenaza para el Estado. Y aquí quiero ser enfático en que Ecuador es un país que ha tenido una vocación migratoria muy grande. Y en ese sentido, el decreto firmado por el presidente Lasso busca ser coherentes con lo que pedimos para nuestros migrantes en el exterior, incluirlos de manera positiva
afirmativa a nuestra sociedad, a nuestros sistemas de salud, de educación, al sistema laboral, y nunca criminalizar la migración. Estamos trabajando fuertemente para que este sea un proyecto exitoso. Agradecemos el apoyo que nos ha dado Canadá, que nos ha dado Estados Unidos, que nos ha dado el sistema de Naciones Unidas, ACNUR, OIM, y el liderazgo que ha tenido el equipo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer que este sea un proceso que sea ejemplo regional. En la Cumbre de las Américas, el presidente Biden tomó el caso de Ecuador como uno de los ejemplos regionales, y la semana anterior con el presidente Sánchez acá tuvimos la oportunidad de precisamente hablar de los mecanismos de cooperación para el proceso de regularización, y ayer la buena noticia que el gobierno de Estados Unidos a través de USAID ha entregado al Ecuador 20 millones más en cooperación, donde muchos de estos fondos probablemente irán al proceso de regularización de hermanos venezolanos. Por lo que veo, esto no cambia tampoco la posición de Ecuador frente al gobierno de Maduro. Para nada. Nosotros mantenemos nuestra posición. Siempre hemos manifestado que tendremos una visión firme sobre la protección de derechos humanos por parte de los regímenes de otros países, y eso será lo fundamental. Hemos tomado la misma posición frente a Nicaragua. Sin embargo, son temas de discusión, especialmente el tema con Venezuela. Tiene en este momento una discusión amplia en toda la región. En la comunidad andina se ha discutido el tema de manera interna, en la Cumbre de las Américas lo mismo, y próximamente en la OEA, luego de los cambios políticos que han existido en la región, habrá que ver también cómo se lleva ese tema. Nosotros siempre haremos prevalecer los intereses del Ecuador, los intereses de nuestra sociedad, y en el análisis qué es lo mejor para los intereses de nuestro país. Y habrá que esperar los resultados también de este censo para tener más certezas. Doctor Holguín, gracias por estar con nosotros. A usted, Fausto, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Gracias. Ha sido el doctor Juan Carlos Holguín, canciller de la República, hablando sobre las relaciones internacionales de Ecuador y los procesos de regularización migratoria. También se ha referido a otros temas relacionados, por ejemplo, con la imagen del país a nivel internacional, a propósito de algunos laudos arbitrales que han sido de alguna forma respondidos en contra de los intereses de nuestro país. No obstante, hay obligaciones que se tienen que cumplir, y está precisamente las autoridades responsables trabajando en ese tema. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.